Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bien, antes de continuar con el tema de Colombia, que dejó algunos cabos sueltos por allí, nuestra sección del día de hoy hay que dedicarla a la fecha, Daniel. 11 de marzo se está cumpliendo oficialmente, le pueden prender la primera velita de cumpleaños a el coronavirus, al SARS-CoV-2 como pandemia. Así al menos podemos entenderlo, ya que un año atrás, el 11 de marzo del 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, admitió por fin, después de 3 meses, cuando los primeros casos se determinaron por allá a finales de diciembre de 2019, que efectivamente esto era una amenaza y que ya revestía características mundiales, ¿no? El contagio. Y por ende, bueno, ya catalogarla como pandemia. Al día de hoy todavía hay una discusión interesante sobre cuándo dejará de ser una pandemia. Entonces empieza el tema de qué es una pandemia y entendemos como pandemia la gran amenaza de contagios a nivel mundial. Está el tema de cuántos territorios están afectados. Lo que se sabe es que las previsiones, para que ustedes lo tengan claro, un año después, es que al menos las más conservadoras, o las más optimistas, mejor dicho, en este caso, las más optimistas dicen que este coronavirus, será pandemia por lo menos hasta mediados del año 2022. Hay gente que habla hasta de 8 años en esta situación, yo no creo, porque lo que se estima es que ya, dado un punto en el que buena parte de la población mundial esté contagiada y a su vez otra parte esté vacunada y que ya el virus haya mutado lo suficiente como para que el organismo promedio del ser humano no sea afectado con severidad, bueno, ya comenzará a desaparecer como pandemia. Pero al menos hasta el año que viene, hasta mediados, es lo que se dice. Daniel, después de esto, de que la OMS dijo esto, ese mismo día Trump prohibió los vuelos que venían de Europa, por lo menos para quienes no eran ciudadanos norteamericanos, es decir, los que venían a hacer turismo en los Estados Unidos. Lo recuerdo vívidamente porque yo tenía un viaje planificado a los Estados Unidos por esta época el año pasado, me iba a ir por un mes, justo la semana antes que yo me iba a ir, o sea que yo seguramente iba a estar saliendo a mediados de marzo del año pasado. Cortaron los vuelos esta época. Y bueno, ya lo que nos queda es hacer el balance. Una pandemia que al día de hoy ha infectado a casi 120 millones de personas, 118 millones y un poco más. Los fallecidos se cuentan, por nada más en los Estados Unidos, en casi 500,000 de muertos, un poco más de 480,000. En el mundo ya se habla de 2,624,000 muertos. El segundo país, curioso, con más contagios después de los Estados Unidos es el Brasil, que ya cuenta además con 270,000 muertos, nada más allí. Y bueno, y el desarrollo que ya ustedes conocen, donde por cierto en Venezuela tenemos un epicentro interesante del huracán en estos momentos, porque se dice que las fechas de carnaval, donde aún no ha llegado la Semana Santa, por cierto, dejaron un buen repunte en los contagios y se está viendo en los principales centros de salud. Daniel. En efecto, ya llevamos un año en esto y ha sido un año que algunos lo han llevado a su manera, otros a la suya. En este momento en el que estamos hablando hay un repunte de casos, sobre todo en América. ¿Okay? Todo esto, por cierto, hay toda una expectativa con respecto al tema de la vacuna y hay además toda una serie de teorías, por supuesto que de demostrarlas tomará tiempo, ¿no? Pero de cómo hay un efecto psicológico post vacuna, de que al surgir la vacuna, pues la gente decidió que habría una solución a la crisis, por lo tanto, al haber una solución a la crisis, las preocupaciones y las previsiones deberían bajar. Así, hay gente que ya ha sufrido la enfermedad y se siente como muchachito cuando le dio lechina. Que no puede, mira, no puedes ir a casa de fulanito porque fulanito tiene lechina. No, a mí ya me dio. Entonces yo voy. Porque como ya me dio lechina, no me va a volver a dar. Y entonces así andan. Y resulta ser que así andaban,
y más de uno ha vuelto a caer con la enfermedad. Como marcha. Ayer era noticia mundial, el día de ayer, que el país con el mayor ritmo de vacunación, con el mejor ritmo de vacunación a nivel mundial era Chile. Entonces, con el mayor ritmo era el mayor número de personas vacunadas o sea, el índice de personas vacunadas por cada 100.000 habitantes. Ellos estaban por encima del 1.5. En cuanto al índice, todo aquello indica que es el mejor de los números que se tiene. En los Estados Unidos, Joe Biden había indicado que en sus primeros 100 días de gobierno él iba a vacunar a 100 millones de personas. No sé cómo van los datos en los Estados Unidos. Lo que sí ha quedado claro tanto en los Estados Unidos como en Europa, y ojalá esto quede, yo hoy lo discutía acá con mi hermano, porque la noticia aquí en Europa es cómo el resentimiento de los ciudadanos aumenta cada día más contra las empresas farmacéuticas. Te indico por qué. La gente de AstraZeneca, el laboratorio de AstraZeneca, se comprometió con la Unión Europea a dotarlos de un número de vacunas que iban a permitir que para finales del verano del año 2021 el 85% de la población europea estuviese vacunada, quedando el 15% remanente para el último trimestre del año. Sí. Esas eran las previsiones. AstraZeneca se comprometió a dar esas vacunas. Y Europa hizo sus planes en función de esa promesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que de todas las vacunas existentes, Europa ha aprobado tres de tres laboratorios. La de AstraZeneca, la de Moderna y un tercer laboratorio cuyo nombre olvido la de Pfizer. Claro. Quedan por aprobar la Sputnik, que es la rusa, la de Johnson & Johnson, que podría ser aprobada pasado mañana, parece que ya está todo listo. Y la Sputnik parece que todavía le faltarían inclusive meses para pasar por todas las fases de aprobación. Ayer era noticia, entonces, o ha sido noticia siempre, los incumplimientos del laboratorio AstraZeneca. Todos los días salen con un cuento distinto. Todos los días no vamos a poder cumplir. Entonces nada más vamos a poder dar tantos millones. Pero ayer las autoridades europeas impidieron que el laboratorio AstraZeneca, que le hizo promesas a Europa bajo contrato, exportara, es decir, sacara del territorio europeo vacunas producidas, obviamente, en el territorio europeo, para ser llevadas a Australia. Bueno, porque las autoridades dijeron, bueno, ¿cómo es eso que ustedes me prometieron a mí unas vacunas y no me están cumpliendo? Y de paso las vacunas que están produciendo aquí en Europa se las están enviando para otro continente. Párame ese embarque allí. Claro. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un sitio donde las previsiones de aquellas películas futurísticas, apocalípticas, catastrofistas y de aquellas novelas de la ciencia ficción que tanto leíamos algunos, bueno, están llegando al sitio. Eso que llaman el Big Pharma, bueno, merece ser revisado. Merece ser revisado. Mira. Porque aquí el futuro de la salud de la humanidad va a descansar en manos de un tipo que se come un murciélago en un mercado en China y de unas empresas farmacéuticas que deciden que primero el mercado y después yo no le voy a vender a Europa, porque si le vendo a Europa le vendo barato, déjame vender a Australia que le vendo al doble. O sea, esa dinámica es una dinámica bien interesante, ¿no? Que no le gusta discutir a los liberales. Claro, pero además se presta. Los liberales, aquí es donde los liberales empiezan, ¿no? Entonces, ahora hay varios tipos de liberales. A ver, ¿qué vas a decir? Con todo esto. No, claro, están los liberales europeos y los liberales australianos. El liberal australiano ahorita es pro libre mercado más que nunca. Dice, no. El que más pague se tiene que llevar las vacunas. Y el liberal europeo dice, no, aquí hay que poner el Estado, la mano del Estado debe regular algunas cosas. Porque el capitalismo tiene sus imperfecciones. Y ahí es donde uno dice,
Mira. Ahí te quería ver llegar, pajarito. Y está el tema duro. Y entonces hay uno que se empiezan a preguntar, ¿qué haría Hayek? Dios mío, ¿qué haría Hayek? No, si uno se pone en eso, Daniel, ese es el problema de los dogmatismos. Y te lo digo como persona que se asume liberal. Ese es el problema de los dogmatismos. Porque uno tiene yo no te estaba aludiendo a ti. No, yo sé cómo eres tú. No te sientas atacado. Que ataca de refilón. Mira, el caso es que además con el caso de AstraZeneca, hay ahora toda una polémica, como nos refieren Naika y Jack, con los efectos, ¿no? Hay un tema de trombosis, coágulos que está produciendo, entonces ya además entonces empieza el escepticismo sobre los efectos secundarios y esto se presta muchísimo, lo que tú estás diciendo sobre que ahora es una discusión tanto en las farmacéuticas como en las tecnologías de la comunicación nuevas, alternativas, lo que se supone era YouTube, lo que se supone era Facebook, lo que se supone era WhatsApp, etcétera, Twitter. El caso del manejo de las corporaciones de estos segmentos de la industria sobre el tutelaje que pueden ejercer sobre la vida de millones y millones de personas a nivel mundial. Porque tú vas a recordar siempre el tema de las teorías de la conspiración asociadas a que, por ejemplo, el cáncer, que es quizá la enfermedad más maldita, la enfermedad más deleznable y que todavía estamos buscando como seres humanos erradicar en su completitud, es perfectamente curable, pero que la farmacéutica vive, esto son teorías de la conspiración, yo no estoy diciendo que yo crea en esto, pero ¿cómo no pensar ahora en cosas 2 y 3 veces? Que dicen que, por ejemplo, estas farmacéuticas viven de la administración de los tratamientos de las quimio y radioterapias y que entonces no les conviene sacar a la luz pública todos los avances que en realidad hay para atajar los tumores cancerígenos de raíz y erradicarlos y olvidarse de la aplicación de estos tratamientos secundarios que, como ustedes saben, cuestan 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares a cada paciente y que muchas veces la gente no puede costear y que bueno, que la enfermedad se la come al cabo de unos meses, ¿no? Ese es una de las cosas que uno se pone a pensar y siempre estará entonces el debate que, como tú dices, ya cuando tenemos que ir al corte, le surge a todo liberal que uno dice, bueno, la farmacéutica es una industria que fundamentalmente ha prosperado en la modernidad y en ámbito de libertades, porque si no hubiese libertad no hubiese desarrollo científico, si no la farmacéutica no se hubiese desarrollado y estarían otras enfermedades todavía por allí pululando y matando gente a raudales. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto la regulación, hasta qué punto detener el avance de la ciencia o por lo menos controlarlo, tratar de atenazarlo y hasta qué punto celebrarlo, ¿no? Tal cual es y como debe ser, libre y donde los mecanismos de mercado tienen que formar parte de la lógica de distribución de los medicamentos, porque sabemos que no es en la farmacéutica, sino que en cualquier tema de distribución, la mano centralizadora del Estado, la mano discriminante del Estado, siempre va a llevar a problemas. Entonces, ahí hay una dinámica, hay lo que llaman una tensión que efectivamente surge. Pero yo creo que me quedo más con el análisis que va hacia celebrar el avance de la ciencia en libertad. Ahora veremos cuál va a ser incluso el desarrollo de otras vacunas, Daniel. Entiendo que Alemania está llevando una ya en fase 3, nos lo apunta un oyente también acá, se me va el nombre de la vacuna, pero laboratorios alemanes están desarrollando otra vacuna más de las que ya están a disposición en los mercados. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este y otros temas a la vuelta del corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo